Bueno, el título de nuestra comunicación es Alianzas Público-Comunitarias en Barrios en Proceso de Transformación Urbana. El tema de alianzas público-comunitarias, no sé si conocéis esta terminología, ahora la explicaré, ¿no? Según vayamos avanzando, ¿no? En principio, espera, que es que esto estás compartiendo, lo tapa. No lo puedes subir eso. ¿Se puede subir? Vale, perfecto. A ver, alianzas público-comunitarias o colaboración público-comunitaria, que también se comenta a veces, se refiere a una cuestión que es el tipo de acuerdos y el tipo de negociaciones que se pueden establecer entre actores o actrices comunitarias de la comunidad con las administraciones públicas, ¿no? Para distintas cuestiones, ¿no? Pues la gestión de un espacio o para el sostenimiento de algún tipo de programa, etcétera. Bien, entonces desde ahí es una terminología que comenzó en la etapa de los ayuntamientos del cambio en el 2015 para denominar prácticas que realmente son prácticas bastante antiguas, que como son las cesiones, por ejemplo, de un local para su gestión, pero que es una forma también de afrontar o de ser antagonista o agonista de la terminología de colaboración público-privada que se utiliza básicamente desde los años 90, del 96 apareció en la Unión Europea, que es la forma de gestión de cualquier elemento público, que lo público lo que hace es financiar y establecer contratos y acuerdos con entidades privadas en una lógica de mercado. Y entonces, en la lógica de mercado, cualquier actor privado se podría presentar para la gestión de cuestiones que hasta ese momento gestionaba directamente como actor directo el Estado. ¿Bien? Entonces, en ese sentido, el Estado en cualquier forma, el ayuntamiento, la comunidad autónoma, quien sea, ¿no? El Estado no me refiero al gobierno estatal, sino a cualquier actor de la administración pública. En ese sentido, nuestro interrogante venía, que es el objeto que va apareciendo aquí, claro, en el fondo es una confrontación con esa mercantilización y privatización del Estado neoliberal. Entonces, ¿cómo serían las experiencias o cómo son las experiencias y cómo se establecen y desarrollan estas alianzas público-comunitarias en los barrios en los que nosotros hemos intervenido, ¿no? Y qué modos de gestión de lo común se emplean, ¿no? Fortalezas, dificultades, etcétera. En nuestro marco interpretativo básico parte de la idea de lo común como una resignificación y disputa por lo comunitario a partir, bueno, es conocido por todos, ¿no?, los distintos autores, desde lo político institucional a lo socioeducativo. Nuestra intención era acercarnos al ámbito educativo, pero como todos somos más bien de educación social, no nos hemos acercado al ámbito escolar, que es el que confunde mucha gente, sino más bien a ese ámbito de educación social en el cual está el desarrollo comunitario y otras formas de trabajo en este ámbito, ¿no? Desde aquí, si nos planteamos, por tanto, que desde esa perspectiva socioeducativa, el principio político de lo común como una práctica política feminista de entramados comunitarios y de cómo poder establecer estrategias de acción socioeducativa ahí, ¿no? También desde una perspectiva de contramovimientos hacia la protección social y esa articulación de lo común y redistribución del poder, o incluso un espacio para la justicia social, ¿no? Es decir, una gradación de distintas formas de visualizar la naturaleza política de la educación. Otro aspecto que hemos tenido es aspecto conceptual de gobernanza neoliberal, de cómo predomina, ¿no?, en esa colaboración público-privada la racionalidad económica, la mercantilización, ¿no?, y esas formas de colaboración. Y, sin embargo, al contrario, las alianzas público-comunitarias como una forma de participación ciudadana en la toma de decisiones políticas y en la gestión también de todos esos espacios de lo común que son los que sirven para la reproducción de la vida, ¿no?, en lo cultural, en el cuidado, etcétera, etcétera, ¿no? Y por último, una forma también de construcción de democracia desde lo local y lo concreto en el acceso y gestión de bienes y servicios. Desde aquí es un poco nuestro marco y desde ahí analizamos tres casos, ¿no?, que ahora Sí. irá explicando. Bueno, ¿por qué estos tres casos? Bueno, nosotras nos hemos centrado, por un lado, en el barrio del Cabañal, en el barrio de Rusafa y en el barrio de Usera de Madrid, los dos primeros de Valencia y el segundo de Madrid, ¿no? Bueno, los barrios son barrios afectados por procesos de transformaciones urbanas muy profundas, ¿no? Transformaciones vinculadas por el impacto de la gentrificación y la turistificación en distinto momento, en distintos procesos, pero que tienen bastante semejanza entre ellos, ¿no? Son
barrios que también presentan una alta diversidad sociocultural en su composición social, ¿no? Y te presenta también cierta complejidad territorial, ¿no? En ese sentido, ¿no? Cada una con sus particularidades, ¿no? También son barrios que han tenido y tienen un fuerte tejido asociativo, ¿no? Y tienen una gran experiencia o trayectoria histórica en el ámbito de la organización vecinal, ¿no? En el que, bueno, pues independientemente, pues Cabañal, Rusafa también tiene sus propias particularidades y Usera también tiene sus diferencias, ¿no? En este sentido, explicamos brevemente cuáles son esto de aquí, ¿no? Cada una aquí. En el caso del Cabañal, hablamos de la zona Santiago, ¿vale? Como un común urbano educativo, ¿no? ¿Por qué zona Santiago? No voy a entrar a explicar un poco lo que es el barrio. Yo creo que todas y todos sabemos Cabañal, las características que tiene, ¿no? Pero bueno, zona Santiago es una experiencia de gestión comunitaria de un patio escolar comunitario cedido durante la pandemia por el ayuntamiento a la escuela. Se llama Santiago porque es un cole concertado que se llama Santiago Apóstol, ¿vale? Que es un edificio en el que no hay un patio al uso en cualquier escuela, sino que en la terraza tenía un espacio donde los niños y las niñas, mayoritariamente el 90% de población gitana, ¿vale? Que van a ese cole, tenían la posibilidad de salir al aire libre a respirar en sus descansos, ¿no? En ese sentido, el ayuntamiento cede un solar muy cerca del cole y lo convierten en su primera fase inicial en un patio escolar para la pandemia, ¿no? Recuerda la pandemia, la separación entre los nanos, las distancias y todo esto, ¿no? Entonces se abre ese espacio y se abre como una especie de patio escolar, ¿vale? En una segunda fase, ese espacio escolar se transiciona a un espacio comunitario. ¿Vale? Ya no solamente es utilizado por los niños y las niñas de la escuela, sino que entienden que podría ser, ven un potencial transformador de ese uso, o sea, del espacio, para convertirlo en un espacio comunitario, en el que entidades sociales, tejido social del barrio del Cabañal, lo van utilizando, ¿no? Para ver qué uso se le da y un uso compartido de ese propio espacio, ¿no? De ahí pasa una segunda fase, que es un pati para todas, ¿no? Se consolida como un espacio de convivencia vecinal. Claro, la transformación de patio de escuela a espacio de uso comunitario gestionado por las entidades del barrio, por planificado, ¿no? y cogestionado, ¿no? Por todas las entidades de manera autónoma, ¿no? Fomenta la convivencia vecinal, las relaciones vecinales entre los vecinos y las vecinas del barrio, entre todas las asociaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y finalmente, siempre era una cesión y con el nuevo planeamiento urbanístico se cierra esa cesión y por lo tanto se desmantela el espacio como uso escolar y como uso comunitario. Al colegio le dan otro espacio un poco más abierto, libre, pero sin árboles, sin nada, y lo utilizan como patio, pero todo el tejido comunitario y convivencia vecinal que se acaba consolidando en el barrio, en la zona de Santiago, se acaba como difuminando o desmantelando, ¿no? En ese sentido. Sí, sí. Aquí podéis ver el uso que se hace. Bueno, la primera foto también la hemos utilizado Eva y yo en nuestras clases de educación social con los estudiantes, ¿no? Para hacer paseos y derivas por el barrio, para analizar con las estudiantes el impacto de la gentrificación y la turistificación en el barrio, a partir de observación participante, en el que nos acogía el patio y la asociación Brufol, una entidad que trabaja en el barrio de manera comunitaria, nos explicaba a los estudiantes pues, las dinámicas que había, etcétera, etcétera. El uso por los chavales del cole, ¿no? En ese sentido, también para hacer asambleas vecinales, ¿vale? Y otras actividades que cada entidad del barrio pues, lo utilizaba para el disfrute de los vecinos y de las vecinas, ¿no? Generando pues apoyo mutuo, ¿no? Vínculos, relaciones sociales vecinales fuertes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esta experiencia tenía un gran potencial transformador, creación desde abajo, participación de las entidades sociales
muy significativa y una implicación y compromiso por parte de las entidades fuerte, ¿no? Esto generaba vínculos vecinales y nuevas relaciones de cuidado y reconocimiento mutuo entre los vecinos y las vecinas del barrio, pero no ha habido sostenibilidad en el tiempo, ¿no? En tanto que era una cesión del ayuntamiento y que cuando el nuevo PEC, el nuevo Plan Estratégico para Cabañal, decidieron cerrarlo, se cerró, ¿no? Como limitaciones, cesión temporal y condicionada, no se alcanzó una gestión comunitaria plena del espacio, en ese sentido, desalojo y traslado por el nuevo plan urbanístico y una instrumentalización mucho de la participación vecinal en ese sentido. Por, Seguimos con el espacio comunitario autogestionado para el apoyo y el cuidado, el MOI 4 de Ruzafa, ¿no? No voy a entrar en Ruzafa, pero sí que fue un intento de autogestión de un espacio para el uso para atender necesidades sociales y culturales deportivas en la población de Ruzafa, ¿vale? Esto, bueno, es que por el tiempo no voy a atender todo el tema de la contextualización, ¿no? Pero a partir del Parque Central, ¿no? Hay unas naves, es un barrio céntrico con falta de usos, con falta de espacio público y de recursos de ocio, deportivos, culturales para el barrio y con la construcción del el Parque Central, que está al lado de las vías de tren, se genera toda una especie de espacios en el que las entidades y colectivos vecinales ven la posibilidad de autogestionar un espacio para uso del barrio, ¿no? En ese sentido, se crea pues una autogestión interasociativa, ¿vale? Como herramienta no solamente para el uso y gestión de ese espacio, sino también para el desarrollo comunitario, ¿no? Y para generar redes solidarias entre los vecinos y las vecinas, no solo del propio barrio, sino del barrio y de los barrios colindantes. Las dos fotos de arriba son el diseño que hizo una arquitecta para el proyecto que se presentó al ayuntamiento para poder trabajar en este espacio, y las fotos de abajo son las actividades que se van haciendo en ese espacio para visibilizar la necesidad que el barrio tiene para gestionar este tipo de espacio, ¿no? Y cualquier actividad que se va haciendo en el barrio de Ruzafa, pues muchas veces se aprovecha para demandar, solicitar, ¿no? el MOI 4 como espacio para el uso y disfrute de la gente del barrio. ¿Vale? Importancia de entender el espacio público como el derecho a la ciudad, como un derecho a la ciudadanía y por lo tanto para trabajar y mejorar la convivencia, la cultura, el asociacionismo entre los distintos colectivos, porque en el barrio muchas veces los colectivos han ido trabajando de manera independiente, ¿no? Y ahí fue una oportunidad para trabajar de manera colectiva, ¿no? Y crear vínculos entre las entidades sociales para, para, para trabajar por el barrio, ¿no? Desde lo comunitario. El papel de la coordinación entre los distintos barrios, porque también es verdad que ese uso colectivo no era solamente para el barrio de Ruzafa, sino también para el barrio de Malilla e incluso Cuatro Carreras, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y de qué manera se utilizaba la resignificación del uso público para resistir a la presión gentrificadora y turistificadora, ¿no? De los usos comunes del territorio que había, ¿no? Y por último, entre las limitaciones, pues finalmente fue un espacio que no se ha llegado a poder autogestionar. Hace nada, un par de semanas, hubo una reunión con el ayuntamiento y dijeron que no estaba en sus planes ceder ese espacio a las entidades vecinales, con lo cual no ha habido éxito en ese sentido y por tanto hay mucha dependencia en la normativa municipal y en las reglas externas para poder autogestionar espacios de uso comunitario, ¿no? Mucha limitación también en el tema de los recursos para el mantenimiento, la sostenibilidad de la iniciativa, ¿no? El avance urbanístico del barrio, el impacto de la turistificación también ha ido en contra de la posibilidad de gestionar este tipo de espacios. Y por último, el desgaste del tejido social respecto a las iniciativas en este sentido comunitarias como era este tipo de espacio, ¿no? Que se ha visto desbordada en ese sentido. Sí, en Usera lo que analizábamos, como en este caso era el Cinema Usera, que era un espacio público que se utilizó, como veis, para montar un cine al aire libre en un solar en el cual no se sabía muy bien, además, quién es realmente quien lo gestiona, si la comunidad, si el ayuntamiento, quién, pero fue una forma de recuperar ese espacio. La forma de hacerlo fue a través de crear una red
de colaboración, fue una iniciativa desde abajo en el cual participaron algunas empresas consultoras o grupos consultores, como Todo por la Praxis y gente de Intermediae, que era gente que trabajaba en Matadero en Madrid, algunas de las iniciativas culturales del barrio, como Cubifabric, que era una sala o espacio culto, y la Asociación de Vecinos de Barrio El Zofío, que forma parte del barrio este identitario de Usera que hay en esa zona, ¿no? ¿Veis abajo cómo se estaba haciendo? La cuestión comunitaria se trabajó mucho, no solo porque se quería dar un servicio, el último cine se cerró en el 95 en el barrio, de los 6 que hubo, ¿vale? Hasta el 2014 que empieza esta iniciativa no había cine, sino que también una forma de crear relaciones, ¿no? En la línea que antes explicaba Xavier, de crear relaciones, lazos de participación y reapropiación también del espacio, ¿no? Por ejemplo, esta cartelera que se ve en uno de los laterales del 2019 se hace con una votación y con una pregunta a todos los vecinos, se usa no solo como cines, sino como un espacio también para llevar grupos musicales, celebrar fiestas, etcétera, y es un espacio que se apropia la gente de él. Es interesante, aquí estáis viendo dónde acababa, sí, a 50 metros acababa Madrid en el año 55, ahí era el límite, ahora se está gentrificando, era otro municipio, ¿no? Entonces, todo lo que se hizo desde entonces en la zona, también hubo muchas colaboraciones que no se llaman así público-comunitarias, todas permanecen. Un albergue juvenil, el Centro Social Mariano Muñoz, uno de los dos gestionados por entidades sociales, etcétera. De las tres iniciativas que hablamos, también desapareció también el Cinema Usera, y aquí ya pasamos a las conclusiones muy rápido, que es todas las iniciativas que hemos visto actuales dependen de una normativa que dificulta su sostenibilidad, depende constantemente de la voluntad política, básicamente de quien está detrás, ¿no? En líneas generales. Entonces eso hace muy difícil la sostenibilidad, se acaban en el momento en el cual el ayuntamiento o el actor que promueve desde lo público ya no quiere mantener esa iniciativa. Normalmente son muy farragosas, no, porque no hay unas legislaciones específicas, ¿no? Entonces son muy farragosas las justificaciones económicas, las contrataciones, las normas administrativas, etcétera. Porque se pasa a depender de la misma normativa que las empresas, ¿no? O bien de las subvenciones, porque las subvenciones tienen unas limitaciones muy importantes, lo cual genera unos problemas de gestión muy importantes. También otra conclusión básica, el resto ya las estoy leyendo ahí, es quiénes son los actores que gestionan, ¿no? Es decir, quiénes son... Ay, perdón, que no he pasado aquí. ¿Quiénes son los actores que gestionan, que son los actores legítimos, ¿no? Por ejemplo, las asociaciones de vecinos fueron cuestionadas porque ¿quiénes son ellas para gestionar eso, ¿no? En otras ocasiones, la propia comunidad, cómo participa, ¿no? A través de qué intermediarios o qué intermediaciones. Pero lo que sí también concluíamos en nuestras discusiones es que todos han tenido un valor muy fuerte y unas posibilidades de crear procesos comunitarios que por desgracia se han visto abortadas o limitados esos efectos y esas potencialidades por estas cuestiones que estamos comentando, lo cual lo que necesitaría es una reflexión de cómo cambiar toda estrategia neoliberal de la colaboración público-privada, no solo en la intencionalidad, sino también en la normativa, también en la legislación, en las formas de regulación y en las formas de concreción de los proyectos para que realmente sean apropiados y sostenibles, apropiados por la comunidad y sostenibles desde lo comunitario. Y ya está, gracias. Bueno, muchas gracias tanto a la gente que estáis aquí como a los de antes, que habéis sido bastante disciplinados con el tiempo. Entonces, eso nos da pie a que tengamos antes de las conclusiones del Congreso un rato para preguntas, intervenciones. Entonces, si podéis agarrar a alguien el micro, por favor, Rocío, o algo. Si quieres hacer como antes y preguntar tú también. Con el micro que queda siempre. Que seguro que... Bueno, a ver. ¿Tenemos preguntas? Igual están cansados todo el mundo ya un poco, puede ser. Pero... Venga, empiezo yo, como antes. Para los presupuestos participativos, o sea, ¿cómo habéis hecho para que todos los niños y niñas de esos coles de primaria y de secundaria participen? ¿No? Vale. Fácil. Vale. Ya está. ¿Contesto? Vale. Pues diseñamos un proceso participativo con el Consejo de Infancia y Adolescencia del municipio, que lo dinamizábamos nosotras, y lo que hicimos fue plantear las 4 fases que habéis visto, fácil, elaboración, tal, tal, tal,
y formamos a los niños y niñas del consejo local y a un delegado de cada clase, por una parte, para qué tenían que hacer en el aula. Después tuvimos reuniones también con los profesores y profesoras de los centros educativos, tanto de primaria como de secundaria, y les dijimos lo mismo. Entonces les hicimos unas plantillas y ellos hicieron propuestas. Después hicimos un debate y al final votaron, pero la forma fue vertebrarlo todo por el centro educativo. Entonces, como formamos a los niños, o sea, los niños del Consejo de Infancia y Adolescencia, formamos eran los delegados y delegadas del aula. Y a los profesores, pues al final era como, esto se va a hacer así. Y el diseño lo crearon, o sea, el diseño no, las normas de participación no las creamos nosotras, sino que las creó el Consejo de Infancia y Adolescencia estableciendo qué criterios se tenían que tener en cuenta para participar, quién participa, sobre qué se participa. Fue autorreglado el proceso, lo cual es difícil en estos contextos. Y votación aula por aula. Y votación aula por aula con una urna, bueno, la urna de las elecciones para darle el valor que tiene. Muy guay. Hola, gracias por las presentaciones. Yo tenía una pregunta para las alianzas público-comunitarias. O sea, me rondaba por la cabeza como qué identificación había en los proyectos que habéis mencionado con el marco de lo público-comunitario o de la gestión comunitaria. Quiero decir, si se leían esas experiencias, ellos y ellas mismas se leían como tales, qué referentes se tenía en la mente, ¿no? Cuando se aspiraba a una cesión o a la gestión de un recurso público, etcétera. Y explico también un poco desde dónde viene la pregunta. La DULA en Valencia impulsamos la red de gestión la red por la gestión comunitaria ya hace años, ya desactivada hoy. Y a veces teníamos la sensación que las urgencias en los barrios por tener la cesión de un espacio hacía que los colectivos de la ciudad y tal no entrasen a la carta de participación de la ciudad, o sea, a los modelos donde realmente, o sea, a las fórmulas donde realmente se batalla a qué podemos aspirar, ¿no? En la ciudad, más allá de una cesión en precario, me refiero, ¿no? Por ahí va un poco la pregunta. Bueno, una cosa primero que éramos tres, Eva no ha participado, Eva Monpoy, le damos, vamos, decirlo simplemente porque con las prisas del tiempo y que aquí no se murió alguna sorpresa, pues en relación con eso, a ver, en concreto yo hablo de Usera, no él responderá de las de Valencia, sí que hay la demanda aparte de las experiencias previas, he tenido que ir muy rápido, es decir, en los años 90 y 80 hay muchas experiencias de este tipo. Es decir, hay varias. Por ejemplo, esta asociación de vecinos hizo el análisis participativo de cómo tenía que ser el Parque Prado Longo. Es decir, y lo hizo ella, estamos hablando, se construyó en el año 84. Es decir, hay una experiencia muy grande del tejido asociativo vecinal, que en Usera sigue siendo lo poco que hay, no digo que sea fuerte, pero es de lo poco que hay, aunque hay nuevos movimientos sociales urbanos también. Entonces ellos tienen una experiencia tradicional y muy desde la lógica más social que quizás política, es decir, sociopolítica, pero con un componente muy fuerte social y desde una perspectiva de desarrollo comunitario clásica. Y entonces, para ellos eso es la normalidad para la demanda de la gestión de esos servicios, porque ellos lo hacen en clave comunitaria y en clave de una gestión encaminada a construir relaciones, a construir derecho, etc. De hecho, este Cinema Usera, que acaba pasando a una empresa privada porque el ayuntamiento decide que ya no quiere que lo hagan ellos, ¿no? Es incorporado dentro de una marcha vecinal que hay, un itinerario de demanda de la vivienda, ¿no? Por relación no tengo nadie, porque para ellos también lo cultural, en la lógica de aquella etapa del desarrollo comunitario, la cuestión era la cultura para ser libres, ¿no? Entonces demandamos un espacio en el que ese efecto nido que hablábamos ayer también tiene el elemento cultural. Entonces, para ellos lo normal es que la comunidad, a través de su tejido organizado,
gestione las cosas comunitarias, ¿no? Entonces, tiene un componente en Usera de este tipo y que es asumido por prácticamente la totalidad de la población. Y luego, además, detrás hay, que también lo he nombrado, una mesa de coordinación de 46 entidades, que es la mesa del barrio Zofío, que, digamos, está también detrás de este tipo de iniciativas en que están desde programas del ayuntamiento representados, colegios, etcétera, con lo cual también tiene una base muy fuerte, ¿no?, de representantes comunitarios y que ellos también en esta lógica tradicional de desarrollo comunitario, del community building, etcétera, también han incorporado, ¿no? Entonces, esto es relevante. Porque también están en esta lógica de intervención e incluso a veces para ellos las empresas, como en este caso, todo para países, cuando colaboran tienen un papel aceptado. Cuando son las que lideran, no, porque además les quitan el papel y al final les subordinan, ¿no? Entonces hay una lucha incluso también en esta clave, ¿no? No sé si te he respondido. Bueno, y en el caso de tanto de Ruzafa como de Cabañal, tal vez, es verdad que hay iniciativas que requieren de, ¿no?, que precisan apoyo institucional, público, porque tal vez no es suficiente, ¿no?, con la gestión solo del tejido social o de la comunidad en este sentido, ¿no? Y bueno, en este caso yo creo que el acceso a bienes y servicios que puede ser, o a recursos que en el caso de Ruzafa se requerían, porque no había en ese sentido, pues tal vez esa alianza público-comunitaria que no se ha materializado, tal vez, ¿no? No sabemos cómo hubiera terminado, pero sí que hubiera requerido pues un apoyo institucional público para la cesión de un espacio en el que sean las entidades sociales las que pudieran gestionar de manera colectiva, ¿no?, el recurso en este sentido. ¿Cómo se le dota de sentido al recurso? ¿Para qué, ¿no? ¿Cómo lo llenamos de contenido, ¿no?, ese recurso? Yo creo que eso sería el siguiente paso a la hora ¿no?, de trabajar entre las diversas entidades y colectivos para darle un uso al espacio ese. Sí, bueno, quería añadir, porque creo que es súper pertinente lo que está planteando Lluís a nivel también de barrio y más de estrategia política institucional. Ahora hay como o yo lo he conversado con varias personas, y hay una autocrítica que hacemos desde algunos movimientos sociales y desde algunas entidades sociales con las que yo he conversado en el Cabañal, que es que efectivamente ese gobierno del cambio en el que se abrieron opciones para la gente de fuera, estamos en 2025, 2023, ¿no? Esos 8 años, no sé, la autocrítica actual es no los aprovechamos para generar, por ejemplo, esa estrategia, ¿no?, apoyar estrategias de gestión comunitaria más potentes que nos hubieran permitido luego tener efectivamente más cesiones de espacio, por ejemplo, si lo pensamos así, ¿no? Y que, claro, hubo ahí como unos 8 años que creo que mucha gente de los movimientos sociales organizadas, desde la universidad también, desde la academia, pensábamos que teníamos más tiempo, ¿no? Y es verdad que la autocrítica que mucha gente hace es que no hicimos una apuesta clara por modelos de gestión comunitaria que sirvieran para distintos territorios, ¿no? Más allá de la escala del barrio, de yo quiero esta cesión, este espacio. Creo que ahí hubo varios factores, entre otros que, bueno, focalizamos en otros sitios, ¿no? En el caso del Cabañal, claro, son experiencias muy concretas. Nosotras, más allá de las experiencias, que hemos tomado estas 3 experiencias, pero estamos haciendo como un análisis más grande de las potencialidades, ¿no?, y limitaciones de las alianzas público-comunitarias. Los ejemplos han sido concretos, de hecho son ejemplos la mayor de fracaso en cierto sentido, porque justamente queríamos analizar las limitaciones. Pero sí, por lo que planteas, efectivamente ahí hay una autocrítica y una limitación muy fuerte que no articulamos y que ahora son tiempos difíciles para la gestión público-comunitaria, tal y como nos ha demostrado la Dana, ¿no? O sea que gracias por el aporte, porque podemos seguir pensando en esa línea. O sea que gracias, Luis. Bueno, pues no hay nada más. Creo que ya podemos cerrar la mesa. Muchísimas gracias. Y no sé si ahora aquí